Tema 13. Preparación, conservación, emplatado y transporte de alimentos. De la parte de pinche de cocina del SAS, la parte específica. Tema 13. Manipulación de alimentos. La preparación de alimentos conlleva una manipulación que supone un riesgo de contaminación si no se hace de manera adecuada. La persona que prepara los alimentos debe lavarse frecuentemente las manos con agua caliente y siempre que manipule carne y pescado. Los instrumentos de cocina deben limpiarse y conservarse en lugar adecuado. Debe lavarse con agua caliente y jabón inmediatamente después de ser utilizado. La cocina debe ser un lugar limpio y aireado. Tratamiento térmico. La preparación culinaria, que implica someterlos a un tratamiento térmico, no solo consigue mejorar la calidad gastronómica, sino también sus condiciones higiénicas. El calor ablanda las fibras haciéndolas más comestibles, disminuye los microorganismos y modifica el aspecto externo del alimento, dándole un sabor y color y olor distinto. La carne debe cocinarse a fondo. Si son piezas grandes, habrá que tener cuidado con lo que se haga bien en el centro. Lo que hablamos antes de 65 grados mínimo debe llegar al centro de la carne. Si se utiliza carne picada, hay que consumirla inmediatamente. La carne picada aumenta la superficie de contacto. Las verduras y hortalizas deben cocerse con poca cantidad de agua, evitando que estén mucho tiempo en remojo. Si se van a consumir en crudo, es recomendable poner en remojo 2 gotas de lejía por 1 litro de agua durante 20 minutos para eliminar los posibles microorganismos. O sea, 2 gotas por litro de agua durante 20 minutos. Nunca debe mezclarse para freír 2 tipos de aceite, ni aceites nuevos con los ya utilizados, ya que cada tipo tiene su diferente temperatura, su punto de humo y calentamiento pueden formarse sustancias extrañas y nocivas. La temperatura de fritura nunca debe ser mayor de 180 grados centígrados. Las frutas deben lavarse frotando su superficie. El recalentamiento de los alimentos hay que evitarlo en la medida de lo posible, ya que favorece la multiplicación de microorganismos y todo si no se hace a temperaturas elevadas. Nunca deben calentarse los alimentos más de una vez. Descongelación. Es muy importante que se haga correctamente. El lugar más idóneo es el propio frigorífico, en la parte baja. Nunca debe descongelar en un sitio caliente o debajo de un chorro de agua. Las piezas grandes de carne pueden comenzar a descongelarse fuera del frigorífico en un lugar fresco y aireado. Cuando la parte externa esté descongelada, deben ser terminadas de descongelarse en el frigorífico. Los productos deben colocarse en un recipiente impermeable y limpio para evitar que los líquidos que pongan en contacto con otros alimentos. Las verduras y hortalizas se pueden cocinar directamente sin descongelarse, mientras las carnes y pescados deben ser previamente descongelados, cocinados a fondo y ser consumidos cuanto antes. Consejos generales que aparecen continuamente. Lavarse las manos frecuentemente con agua caliente y jabón, siempre antes de manipular cualquier alimento. Lavar los utensilios de cocina con agua y jabón inmediatamente después de su uso y conservarlo en un lugar adecuado. Mantener limpia y aireada la cocina. En la cocina está aireada, pero tiene una rejilla que evita que entre los bichillos. O sea, puede entrar el aire, pero no los bichos. Lavar las verduras y frutas antes de la manipulación. Evitar recalentar los alimentos más de una vez. Bueno, aquí viene una serie de definiciones en este Real Decreto y como son definiciones muy claras, pues son motivos de que puedan entrar en una pregunta. Transformación. ¿Qué es transformación? Cualquier acción que altera sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el marinado, la extracción, la extrusión o combinación de esos procedimientos. Embutido, operación de introducir en un derivado cárnico una tripa natural o de una envoltura artificial dando lugar a un embutido. Tripa natural es la obtenida de los intestinos delgados o gruesos de especies bovina, ovina,
caprina, porcina, equina, así como los alimentos y como los animales de caza derivados de fines alimentarios. Los estómagos, vejiga, bovino, porcino, que tras la manipulación necesaria sirven como continente tecnológico del producto alimenticio, tecnológico, en fin. Envoltura artificial. Es un tipo de envoltura fabricada para su utilización en la elaboración de embutidos, que será de colágeno o de celulosa o de materiales poliméricos autorizados. Salazón. Es la incorporación de sal a la carne para facilitar su deshidratación y favorecer la conservación. Salmuera. Es la disolución en agua potable de sal comestible, adicionada o no de azúcar, vinagre u otros condimentos especiales y además de otras sustancias. Salmuerizado, tratamiento de salmuera. Curado, tratamiento con sal que puede ir acompañada de uso de nitritos, nitratos y otros componentes de una combinación de ellos que deben responder a una necesidad tecnológica. Entonces, cuando se echa nitritos y nitratos es para combatir la posible bacteria botulímica que hay en las latas y en algunos productos. Marinado adobado, tratamiento de maceración de carne con una mezcla de sales, condimentos y especias, en su caso agua, grasa, vino, aceite u otros líquidos que pueden realizar mediante la aplicación de superficies de la carne, mediante inyección o por inmersión del adobado. Oreado, tratamiento de secado, maduración de corta duración para permitir un proceso de fermentación o de secado, ambos que confieran las características organolépticas propias del producto. O sea, oreado es el tratamiento de secado y maduración de corta duración para permitir un proceso de fermentación y de secación, o ambos, que confiere las características organolépticas propias del producto. Curado madurado, tratamiento de curado con posterior desecación de condiciones ambientales adecuadas para provocar el transcurso de una lenta y gradual reducción de la humedad. La envoltura de los procesos naturales de fermentación o enzimáticos necesarios para aportar al producto cualidades organolépticas, características que garantice su estabilidad durante el proceso de comercialización, dando lugar a lo que tradicionalmente se conoce como derivados cárnicos curados. Fermentación. Fermentación, etapa del proceso de elaboración de los derivados cárnicos curados en lo que favorece el desarrollo de la flora microbio natural, con o sin cultivo iniciador añadido, que metaboliza los azúcares produce ácido láctico que reduce el pH de la carne y hace que ésta desarrolle una característica sensorial típica, favoreciendo su conservación. Ahumado, tratamiento mediante la acción de compuestos procedentes de la combustión de madera y hierbas aromáticas autorizadas. Pasteurización, lo vimos antes. Proceso por el cual se destruye de forma vegetativa los microorganismos patógenos de los alimentos y se destruye la inactiva de casi toda la totalidad de la flora banal, sometiendo los alimentos a temperaturas variables en función del tiempo y tratamiento, de forma que no sufran modificaciones esenciales en su composición y se asegure su conservación a temperatura adecuada durante un periodo de tiempo no inferior a 48 horas, o sea, 2 días. Tampoco es que se conserve mucho tiempo, 2 días algo es. Esterilización, proceso por el que se destruyen los alimentos. La esterilización es el proceso por el que se destruyen en los alimentos todas las formas de vida de microorganismos patógenos y no patógenos a temperaturas adecuadas, aplicadas a una sola vez o tindalización. En el ámbito industrial alimentario se considera también como esterilización el proceso por el que se destruyen o inactivan
por un periodo determinado de tiempo todas las formas de vida de los microorganismos capaces de producir alteraciones en los alimentos en condiciones normales de almacenamiento. Derivados cárnicos curados. Integran en este grupo los productos sometidos a un proceso de salazón o curado de maduración, suficiente para conferirle las características organolépticas propias y de estabilidad a temperatura ambiente. Pueden someterse opcionalmente a ahumado. Derivados cárnicos oreados, muy importante, oreados. Integran en este grupo los productos sometidos a un proceso de salazón o curación seguido de un proceso de oreo suficiente para conferirle las características sensoriales propias. Requieren generalmente refrigeración para su conservación y un tratamiento culinario previo a su consumo. Derivados cárnicos marinados adobados. Constituyen en este grupo los derivados cárnicos sometidos a un proceso de marinado adobado que afectan íntegramente a la materia prima, confiriéndole las características sensoriales propias. Opcionalmente puede recurrirse de pimentón. Requieren generalmente refrigeración para su conservación y tratamiento culinario previo para su consumo. Derivados cárnicos salmuerizados. Se entiende por derivados cárnicos salmuerizados el elaborado con carne y en cuya fabricación han sido sometidos a un tratamiento con salmuera, con el objeto de mejorar su textura, su sabor o reducción la variabilidad de sus características sensoriales, mejorando su conservación. Derivados cárnicos no sometidos a tratamiento. Se entiende por derivados cárnicos no sometidos a tratamiento aquel que no perteneciendo a los grupos anteriores han sido elaborados con carne fresca e incluida la carne que ha sido troceada o picada, a la que se le han añadido otros productos alimenticios, condimentos o aditivos. A ver, ahora con el tema de los pescados. Los pescados y productos a base de pescados que hacen referencia el apartado 3 que estén destinados al consumo sin ulterior transformación deberán, además de someterse a un tratamiento de congelación o una temperatura igual o inferior a menos 20 grados en el interior del pescado durante un periodo de al menos 24 horas. Dicho tratamiento por congelación deberán aplicarse al producto crudo o al producto acabado. Tipo de corte, juliana. La juliana es un tipo de corte de verduras y frutas más populares y sencillos. Consiste en corte de unos 5 o 6 centímetros de largo. Es cortando en tiritas. Mirepoix es una técnica en la que se puede cortar todo tipo de ingredientes en cubitos de 1 a 1,5 centímetros de largo. Y aquí no importa la exactitud de los cortes, pues no se usan en la decoración de los platos, sino que es para que se vayan haciendo todo muchísimo mejor. Bastoncillo. Bastoncillo cuenta con una anchura mucho más pronunciada, pero son bastoncitos. ¿Qué vamos a decir de esto? Brunoise. Una forma más fina de corte mirepoix y busca conseguir pequeños dados de 3 a 5 milímetros. Rodajas o bichí, el clásico de diversas aperturas para las calabazas, los pepinos, las berenjenas, las zanahorias, entre otros. Es un corte más o menos cilíndrico y tiene desde la base la verdura. Lo típico de las zanahorias cuando se echa para las lentejas, redonditas, o ese en rodajas o bichí. Aquí un ejemplo que pongo una foto. La juliana, mirepoix, bastoncito, brunoise, rodaja o bichí. Después tenemos los fondos. Hay 20.000 tipos de fondos de caldo, de consomé, pero yo voy a poner lo básico, que es el fondo blanco, que es el fondo blanco, que es el que se hace con las carnes de ave y los huesos de ave, las carcasas, junto con las verduras. Después está el fondo oscuro, que es el que se hace con los huesos de las terneras y de los bueyes y carne de buey, y consiste básicamente en un fondo oscuro
que se va reduciendo y se va haciendo cada vez más espeso. Y después está el fumé, que es un cardo de pescado, que es muy importante. Se debe retirar como máximo a la media hora. ¿Por qué? Porque empieza después a oler a vinagre, a amoníaco. Como se deje más tiempo de la cuenta cociendo las espinas. Media hora, atento, media hora el fumé. Tipo de gelatina que existe. Está la gelatina animal, la gelatina vegetal y después la gelatina por azúcar es muy complejo. Gelatina de origen animal es prácticamente el colágeno que se saca de los huesos de los animales. Si la gente viera cómo se saca la gelatina de los huesos animales, nadie comía gelatina. La gelatina de origen animal contiene abundante colágeno que proviene de los huesos, cartílagos y tejidos conjuntivos de los animales, transformados a causa de un proceso de cocción. Generalmente la composición es el 80% de la corteza de los cerdos o la capa media de la piel, grado bovino o de los huesos de varios animales, cerdo, vacuno, ave, vamos, los despojos. Las gelatinas vegetales, esto tiene mejor pinta. Las gelatinas vegetales son muy saludables y poseen un gran poder gelificante. Aquí puedes revisar los tipos de gelatina de origen vegetal que existen. El agar-agar proviene de las algas, especialmente para las algas rojas, que su poder gelificante supera por mucho la gelatina de origen animal, ya que es 10 veces superior. A diferencia de la gelatina animal, el agar-agar o gelatina vegetal requiere alcanzar los 90 grados centígrados para poder activar su poder gelificante. Se suele utilizar mucho en el hospital como para la dieta, como espesante y gelificante para la gente que tiene problemas de deglución. Harina de concha, esto no lo he escuchado yo en mi vida, proviene de la raíz de un tubérculo llamado concha. Bueno, pues esto es como una fibra que hace un efecto gelificante y demás. La pectina es también otro gelificante que se encuentra en las cáscaras de las manzanas y de muchísimas frutas. A ver, continuamos. Modo de cocción. Está hervir, escalfar, al vacío, al vapor, asar, saltear, freír, brasear, estofar. Ahora vamos a repasarlo. Está hervir. Cuando hablamos de este método, la temperatura es fundamental, ya que se trata de romper el punto de ebullición del agua. Es necesario alcanzar este nivel de calor para poder cocinar los alimentos en el agua hirviendo. Escalfar o pochar. A diferencia del anterior, no queremos escalfar. Cuando queremos escalfar, no usamos agua para llegar al punto de ebullición, pero sí que sea lo suficiente para caliente como para cocinar algunos alimentos. Escalfar no es lo mismo que hervir, ni pochar. Escaldar o blanquear. Se usa principalmente vegetales y consiste en cocinar un poco en poco tiempo, al máximo en un par de minutos, en agua hirviendo. Muy bien, freír. Acá es muy importante el aceite, ya que los ingredientes que cocinan, mientras se alcanza la temperatura de hasta, en muchos sitios dicen 190, 180. Ahí tiene que estar la cosa, que no se puede sobrepasar los 180, 190 grados cuando se fríe. Es importante verificar que el aceite que se usa soporta altas temperaturas, ya que no todos los productos que se venden tienen unas cualidades, así como no reutilizarlo muchas veces. Y cuando sale el humo, el punto de humo significa que ya está el aceite más que corrompido. Ni mezclar distintos aceites, ni mezclar aceite nuevo con aceite viejo. A las planchas. ¿Qué es cocinar a la plancha? Cuando hablamos de cocinar a la plancha, hay algunos elementos que no pueden faltar. Alta temperatura y un poco de aceite, para que no se pegue en la plancha. Es un método muy efectivo para sellar las carnes, dorar algunos ingredientes y para preparar alimentos cuando tenemos poco tiempo. O sea, la plancha se cocina rápidamente y además por fuera queda sellada la carne y por dentro jugosita y se hace. A la brasa. Hasta el momento únicamente hemos hablado de altas temperaturas. Si realmente tener en cuenta la fuente de calor para cocinar con esta técnica es necesaria una fuente sea de leña o carbón, pero no a fuego directo, sino que las brasas extendidas y ardiendo. Al horno. Si hablamos de hornear, el ejemplo perfecto para que para una imagen es el del horno, cuya fuente reside en eléctrica o gas. Gratinar. Atento, gratinar. ¿Qué es gratinar?
Si es fanático del queso, seguramente debes saber que estamos hablando de cuando queremos gratinar un plato. Usualmente se hace en el horno y consiste en crear una costra a partir de exposición de alta temperatura en la parte superior del plato. O sea, cuando utilizamos la salamandra, que sirve para tostar por la parte de arriba de los canelones. Apanar o gratinar. La técnica para hacer milanesa o muchas otras preparaciones consiste en cubrir el alimento con huevo y luego con harina o migajas de pan. Después lo puedes freír y llevar a tu air fryer para que pueda con esa textura inconfundible. Vale. Al vapor. Un método, mira, el vapor, así es como se cocina en la menestra allí en el hospital. Al vapor. Se pone en el gastronón y se echa un montón de menestra y en una banda, un gastronón que está perforado por la parte de abajo se hace el momento. Al vapor, un método que vale la pena pensar en los utensilios que vas a evitar. Por ejemplo, aquellos que pueden desempeñar sustancias tóxicas como el vapor, en el caso de algunos de plástico. O sea, hay que hacerlo con, no se puede utilizar plástico, hay que utilizarlo con metal. O sea, estamos hablando de al baño María. Este método también con el calor indirecto, al igual que con la cocción al vapor. Sin embargo, en el baño al María se cocina con una temperatura del agua calientita. Cocinar vacío. Como su nombre indica, este método consiste en envase de alimento al vacío y luego dejarlo en agua a altas temperaturas, que varía dependiendo del alimento y la receta, y por supuesto superando los 65 grados. Reacción de... Mira, esto es muy importante, esto ha salido en varios exámenes. La reacción de Maillard. La reacción de Maillard, ¿qué es? Pues la reacción de Maillard es de un médico químico que el tío pues se dio cuenta de lo bien que olía la comida cuando se hacía. También conocida como glucolización no enzimática de proteínas. Es un proceso complejo de transformación de los alimentos por la aplicación de calor que aparece cuando aplica altas temperaturas, no solo los responsables del cambio de color de la carne, pescado y verduras, sino también de potenciar sus aromas y todo, de que todo crea más y profundos sabores. Fue estudiada en profundidad por el médico y químico francés Louis Camille de Bonneau, no sé cómo se llama, de Maillard, de quien deriva su nombre, que describió por primera vez este conjunto de reacciones químicas en las que intervienen las proteínas y los azúcares cuando se someten a temperaturas elevadas. Líneas frías y calientes. La temperatura para transportar en la línea fría es en torno a entre 4 grados y 0 grados. Y en la línea de transporte de línea caliente va en torno a más de 65 grados. El sistema de línea caliente, tras elaborarse los platos mediante procesos de cocción más o menos convencionales, esto se mantiene caliente a más de 65 grados para su consumo sin romper en ningún momento la cadena de calor. La cadena de calor, no solamente la cadena de frío. O sea, cuando llega el cochecito del... A ver, estos rangos de temperatura garantizan la seguridad del alimento, que ha sido higienizado por el tratamiento térmico, ya que impiden la proliferación de microorganismos. Sin embargo, se corre el riesgo de que procedimientos incorrectos durante la cadena, provocando una pérdida parcial del calor de los rangos de temperatura contempladas, en la que los microorganismos podrían desarrollarse peligrosamente. Pero bueno, mientras no bajemos de 65 grados, no hay peligro. Y ahora la línea fría. La técnica de cocción de la línea fría necesita también de contenedores isotérmicos. Isotérmico es que se mantenga la temperatura para aumentar los niveles de seguridad en la restauración y aportar ventajas especiales en los comedores escolares. Los sistemas de línea fría combinan la cocina tradicional con los modernos sistemas de conservación de los que, tras la elaboración del plato, este se enfría rápidamente mediante el modelo de abatidores. Abatidores que, cuando tú haces la comida recién hecha, está hirviendo. Y si esperamos que se enfríe de un modo natural, pues empiezan a proliferar las bacterias. Entonces, nada más terminar de cocinar la comida, que están hechas, pues se mete en un abatidor, que es como una especie de frigorífico ultra potente con unos ventiladores muy fuertes y hacen que baje la temperatura rápidamente. Abatidor.
Esto es muy propicio que lo pregunte. Hornos con auditores rápidos. Bueno, pues continuamos. Materias primas frescas. Las materias primas frescas y de primera calidad es por parte del personal calificado cuando la máxima garantía de higiene, elaboración de los menús mediante tratamientos térmicos que garantice la temperatura mínima de 70 grados en el centro del alimento. O sea, en el centro del alimento cuando cocinamos debe al menos llegar a 65 o 70 grados. Enfriamiento rápido mediante los abatidores. Estos equipos son capaces de reducir las temperaturas de los productos de 70 a 10 grados centígrados en la parte central, aproximadamente en nada, en muy poco tiempo. Envasado con garantías higiénico-sanitarias, normalmente mediante sistemas de termosellado o vacío atmosférico modificado, dependiendo del tiempo logrado de conservación, identificación de los envases, o sea, refrigeración de los envases, o sea, prácticamente a 4 grados en el transporte de la línea fría de 4 o menos. Transporte mediante cestas cuando se utiliza vehículos refrigerados, en contenedores isotérmicos, cuando el vehículo o el mismo vehículo en sí, la misma cámara es isotérmica, que mantiene la temperatura. Regeneración o calentamiento de hasta 70 grados centígrados mediante horno de convección o aire o baño María inmediatamente antes de su consumo. Ventaja. La ventaja de este sistema de línea fría aporta frente a otros procesos de restauración colectiva, especialmente en grupos tan vulnerables como son los usuarios de comedores escolares o geriátricos. Altos niveles de seguridad alimentaria, con incidencia en los riesgos microbianos, debido a que los rangos de temperatura en los que se trabaja, siempre por debajo de los 10 grados centígrados y transporta 4 grados centígrados, minimizan el riesgo de crecimiento microbiano. Mejora en la dieta de los niños y mayor flexibilidad. Y ahora aquí un tema muy interesante, el tema de las gamas de alimentos. Primera, son 5 gamas, muy importantes. ¿Y cuántas gamas de alimentos son? 5. Primera gama, corresponde al alimento fresco. Se trata de alimentos que no han sufrido ningún tipo de proceso industrial, salvo en su caso la limpieza y clasificación o envasado. Tú vas a la frutería, compras 1 kilo de tomate, 1 kilo de manzana y 1 de mandarina y estamos comprando alimentos de primera gama. Alimentos de segunda gama, corresponde a alimentos congelados. Alimentos enlatados. Atento, cuando veamos una lata debemos pensar en alimentos de segunda gama. Alimentos enlatados, alimentos de segunda gama. ¿Qué es un alimento de segunda gama? Corresponde a alimentos enlatados. El desarrollo a nivel industrial de las latas de conserva significa un gran avance en la comercialización y prolongación de la vida útil de muchos alimentos. O sea, las latas de tomate, de atún, de la lata de anchoa que tú comes, todo. De tercera gama, corresponde a alimentos congelados. Cuando vamos a la parte de congelado estamos hablando en tercera gama. O sea, más simple imposible. Tercera gama, que es lo que es alimentos congelados. Cuarta gama, corresponde a alimentos envasados, en condiciones de vacío en atmósferas modificadas. Los envases al vacío o de atmósferas modificadas permiten combinarlo y aplicarlo. O sea, cuando tú compras la carne esta fileteada, que lo único que tú tienes que ya es preparar para que tú las hagas, o sea, el pollo cocinado, el pollo troceado, los mulitos de pollo, las hamburguesas que están crudas, las salchichas, los filetes, todo eso son la cuarta gama. Lo que viene en las bandejitas que tú compras en el Mercadona o el Carrefour o donde quieras. Alimentos de quinta gama. ¿Qué son los alimentos de quinta gama? Pues esos son los que son más cómodos, los que ya es que no tienen ni que cocinar. Son precocinados que tratan rápidamente de regenerar. Se sirven en menos de 30 minutos. Corresponden a alimentos sometidos a cocción y envasados al vacío y atmósfera modificada. Son productos cocinados y listos para ser conservados. O sea, son productos que tú lo único que tienes que hacer es echarle al plato, al microondas, calentarlo y a comer. Quinta gama, lo que ya están hechos. Vida útil. A ver, la vida útil de un alimento es el tiempo máximo en el que es capaz de conservar sus cualidades y propiedades nutricionales, sanitarias y organolépticas. Los métodos de conservación de alimentos que utilizan con más frecuencia son los siguientes. Aquí viene un montón de temperaturas y conceptos que también son muy propicios que lo pregunten en el examen.
mediante la refrigeración entre 0 y 5 grados centígrados o la congelación inferior a menos 18 grados centígrados. Es importante no romper la cadena de frío, que se basa en mantener el alimento a temperatura de conservación adecuada, ya sea refrigerando o congelando, durante todo el proceso que se desenvuelve la cadena alimentaria: producción, transporte, almacenaje, venta a los consumidores. Si se rompe la cadena de frío, el alimento podrá contaminarse de forma irreversible. Mediante el calor, la única forma de eliminar los microorganismos es con el calor. Los procesos comunes de conservación de alimentos mediante el calor son la cocción, la esterilización, la pasteurización y la uperización. Eliminando el agua, o sea, deshidratamos un alimento y no dura más. ¿Qué contienen los alimentos mediante esos procesos? Eliminando el agua, que contiene los alimentos mediante procesos como el curado, el ahumado, el secado o el azucarado. Mediante otros métodos como el uso de conservantes o escabechado. El escabechado hace que dure más. Muy importante aquí el tema del etiquetado, sobre todo para el tema de la trazabilidad. Norma general de etiquetado. Pues me viene a mí un Real Decreto que es el 1334 de 1999. Y él hace referencia a lo siguiente: envasar los alimentos no solamente sirve para protegerlos, sino también para facilitar la distribución y la dosificación. La función de etiquetado de los productos alimentarios es ofrecernos la información necesaria relativa al alimento. Las etiquetas están obligadas a aportar los siguientes datos. O sea, las etiquetas deben tener estos datos: los ingredientes que contienen, el nombre del producto, el grado de alcohol si lo tuviera, instrucciones para su uso y para la conservación, peso o en su defecto unidades que contienen, consumo preferente o fecha de caducidad, razón social del fabricante o empresa envasadora o su domicilio, lote, esto es muy importante, el lote para poder trazar por dónde ha pasado. Lote: si surge algún problema con el producto, el número del lote permite localizar el producto, es decir, permite rastrear todos los pasos que ha seguido el alimento en la cadena alimenticia, desde su origen hasta la venta al consumidor. La cadena de suministro de la alimentación a temperatura controlada no sería posible sin la existencia de las cámaras frigoríficas. Se trata de espacios habilitados en almacenes, plataformas logísticas, instalaciones de hostelería o centros comerciales para conservar las mercancías en las condiciones climáticas adecuadas. Bueno, pues mira, pues tenemos las cámaras de refrigeración, cámaras frigoríficas refrigerantes o cámaras de refrigeración generan temperaturas positivas siempre por encima, por tanto, de los 0 grados y normalmente inferiores a los 4 grados, o sea, está por encima de los 0 grados y menos de 4 grados. Se utilizan para la conservación de productos perecederos, como en el caso de frutas, verduras y lácteos, carne, y mantienen también las condiciones de humedad necesarias para preservar la calidad. Las cámaras frigoríficas congeladoras o de temperatura negativa generan temperaturas de hasta menos 28 grados centígrados, lo que posibilita la conservación a largo plazo de los productos alimenticios, sin que se vean afectadas las propiedades organolépticas ni las estructuras o textura o el sabor. Abatidores de temperatura. La industria alimentaria, o sea, el abatidor es muy importante porque reduce rápidamente la temperatura de un alimento cocinado hasta tener una temperatura en la que no proliferan los microorganismos. La industria alimentaria, en la hostelería, los abatidores, las de temperatura, proporcionan un servicio muy importante. Se trata de un espacio donde los alimentos reciben recién cocinados, se enfrían rápidamente para evitar la proliferación de microorganismos. En menos de 90 minutos pasan de 90 grados centígrados a 3 grados. De esta forma se garantiza la calidad hasta el momento en el que lleguen a consumirse. Túneles de congelación. Los túneles de congelación son instalaciones donde los alimentos se congelan a temperaturas inferiores a menos 30 grados centígrados y gracias a un sistema automático de desplazamiento y la generación de corrientes de frío. Los productos se congelan de forma individual,
De esta manera se garantiza su conservación a largo plazo, especialmente cuando han de ser transportados. ¿Cuáles son las normas básicas de seguridad e higiene en el almacén? En el almacén, ¿qué normas vamos a seguir? Iluminación. Los almacenes deben estar bien iluminados. Cuando la iluminación es natural, es insuficiente. Se dispondrá de puntos de luz artificial, bombillas, halógenos, no sé cuánto. Evitar zonas de visibilidad nula. Ventilación. La ventilación es especialmente importante en los almacenes donde se acumulan productos que emiten olores, lo que provoca un ambiente nocivo e incluso tóxico. Entradas y salidas. Entradas y salidas. Dentro de la normativa sobre seguridad e higiene en el que el almacén tiene una especial importancia, la existencia de salidas habituales y de emergencia visibles y libres de obstáculos que permiten la evacuación segura en caso de incendio o accidente. Elementos de seguridad. Todo almacén debe contar con elementos de seguridad externos, como extintores y mangueras. Entrada y salida. Dentro de la normativa sobre seguridad e higiene en los almacenes, tiene especial importancia la existencia de salidas habituales y emergencias visibles y libres de obstáculos. O sea, la zona de paso no puede estar con un montón de cajas obstaculizando la salida. Que garantiza la evacuación segura en caso de incendio o accidente. Elementos de seguridad. Todo almacén debe contar con elementos de seguridad externos, como exteriores, como extintores y mangueras. Pasillos. Para garantizar la seguridad de los trabajadores y uso correcto de la maquinaria, los pasillos de los almacenes serán suficientemente anchos para maniobrar con facilidad, incluso cargando mercancías. Uso de maquinaria. Los operarios del almacén deben garantizar que las máquinas funcionen correctamente. Bueno, continuamos. Higiene habitual en los almacenes de alimentos. El concepto industrial de la industria alimentaria engloba que las empresas se desarrollan algunas de las etapas dice la higiene y la seguridad de los alimentos. El concepto industrial de la industria alimentaria engloba las empresas que desarrollan algunas de las etapas del proceso de un alimento, desde la producción hasta su consumo, e incluye, entre otros, el almacenamiento, las normas de seguridad e higiene, y deben cumplir los almacenes de alimentos. Además de las anteriores, deben ser áreas destinadas a fin de mantener de manera exclusiva. Dice, en caso de almacenar alimentos perecederos, la ley obliga a disponer de cámaras de refrigeración o congelación a la temperatura temperatura y humedad óptima. Los alimentos y bebidas no deben depositar directamente en el suelo o almacenarse en él. Nunca pueden estar en el suelo, deben almacenarse en estantería, en un palé, en algo. Deben hacerlo en distinta o mínima altura del suelo. O sea, del suelo debe haber 20 centímetros y del techo 60 centímetros. O sea, no puede estar hasta arriba del todo ni abajo del todo. Ya. 20 centímetros por abajo y 60 por arriba de diferencia, de distancia. Los almacenes de alimentos deben ser zonas libres de contaminación cruzada. No sé de sentido común. Dice aquí, su infraestructura debe garantizar higiene y limpieza adecuada. Los suelos especiales de las cámaras frigoríficas serán lavables, impermeables y de fácil limpieza y desinfección. Lo mismo ocurre con los techos y puertas. Los pavimentos serán impermeables, no absorbentes, resistentes, incombustibles y fácil limpieza y desinfección, siendo los suelos además antideslizantes. Rotación de mercancías fue algo fundamental. Existen dos métodos. Método linfo. Lo primero que sale será las mercancías que acaban de entrar, el método linfo, y el método FIFO. Ese es el más común, el método FIFO. Se establece un sistema de rotación en el que los artículos en el almacén, que de manera que lo primero que entra es lo primero que sale. Es decir, se consume primero lo que lleva más tiempo en el almacén. Así se puede evitar que caduquen las cosas. El control del almacén pues se llevará la factura, el vale de salida, registro de entrada, registro de salida,
un inventario teórico, inventario real y diferencia del inventario. Normas básicas del Reglamento 852 de 2004, reglamento aprobado por el Parlamento Europeo sobre la seguridad alimentaria a nivel comunitario y nacional para regular la libre circulación de alimentos dentro de la Unión Europea. Al mismo tiempo garantiza la protección de la salud de las personas. Se trata de una norma genérica aplicable a todas las empresas que manipulan y gestionan los alimentos. Descongelación. Se realizará en refrigeración, con la excepción de los métodos que ofrezcan garantías siempre que hayan sido verificados por la autoridad pertinente. Las comidas descongeladas no se pueden volver a congelar. Temperatura. Esto es muy importante, esto casi seguro que lo van a preguntar. Las temperaturas. Para conservar, almacenar y transportar y vender comidas preparadas, las temperaturas serán las siguientes. Las comidas congeladas, muy importante, comidas congeladas, será de igual o menor a menos 18 grados centígrados. O sea, de menos 18 grados centígrados menos para abajo, las congeladas. Las comidas refrigeradas las comidas refrigeradas con duración menor a 24 horas se pueden mantener a menos o igual a 8 grados, si va a ser para 24 horas. Y luego lo más habitual, que las comidas refrigeradas con duración mayor a 24 horas serán de menos 4 grados centígrados o igual o menos 24 o 4 grados centígrados, mejor dicho. O sea, la de las cámaras frigoríficas de toda la vida. Será de menos o igual a 4 grados centígrados. Y los platos calientes siempre serán de más de 65 grados centígrados. Más de 65 grados centígrados, ¿por qué? Porque a esa temperatura se desnaturalizan las proteínas. Limpieza. Las sustancias peligrosas tóxicas que hayan almacenadas en lugares separados de donde se guardan, o manipulan los alimentos, el hogar deberá contar con un sistema de autocontrol en el que se recojan los puntos críticos del establecimiento por el tipo de alimento, riesgo que se produzca en él y para evitar plagas. Se contará con y aplicar un sistema de desratización, requisitos sanitarios de las comidas. Bueno, pues esto prácticamente ya lo hemos visto un montón de veces. Es un punto crítico en hostelería y en ello se debe extraer la limpieza para evitar la intoxicación, se debe extremar la limpieza para evitar las intoxicaciones o contaminaciones. Lavado de las manos se realizará con frecuencia. Para ello habrá un grifo con accionamiento no manual, dispensador de jabón líquido y rollo de papel en el secamano, que no puede utilizar toallas. La limpieza tiene que ser diaria, incluyendo todo el menaje utilizado para la elaboración o y servir comida, fundamentalmente las preparadas en suelo, sean en un material impermeable o liso, y facilitar la limpieza sin huecos pequeños en los que se acumule la suciedad. Disponer de un sistema de ventilación adecuado para evitar la acumulación de gases. Los requisitos dependen de cada comunidad autónoma, pero como norma general siempre tienen que haber conductos exclusivos para la expulsión de humo. Los residuos contarán con espacios específicos, recipientes adecuados para reciclar, con tapa y pedal. O sea, tendrá que tener su tapa y su pedal. Los contenedores de basura. La vajilla y cristalería y cubiertos se guardarán en un mueble cerrado para evitar que se ensucien. Todos los utensilios se lavarán en máquinas industriales y no manualmente. Se lavan en máquinas industriales, en el tren de lavado y no manualmente. Utilizarán preferentemente uniformes, se utilizarán preferentemente uniformes que deberá ponerse en el propio establecimiento. La ropa hay que guardarla en vestuarios y taquillas. Los cocineros y ayudantes de cocina llevarán el pelo tapado con un gorro. O sea, del pañuelo no lo he visto yo. El almacén contará con varios accesos, y no únicamente por la cocina, para evitar que el suministro de mercancías se realice a través de la cocina. Deberá ser por otro acceso que no sea el de la cocina. Carros de cocina. Bueno, pues más o menos tenemos aquí lo siguiente. Tenemos
Un carro portador de bandeja. Mira, este que tenemos aquí en la foto. Aquí se ve lo gastronó, las bandejas, e incluso en un momento dado este carro se puede meter hasta dentro del horno y se cocinan todas estas bandejas, estos gastronós se pueden cocinar. Si son de bandejas de estas perforadas de menestra, se hacen perfectamente. O cochinillos, o patatas pobres, o lo que tú quieras. Mira, esto es un carro plataforma plegable, fabricado en acero inoxidable, con capacidad de carga de 150 kilos. En el tema de prevención de riesgos laborales, veremos que las cargas no se debe llevar carga de más de 25 kilos por término general y para personal entrenado más de 40 kilos. Y a partir de 3 kilos ya podemos considerar algo como una carga. O sea, una marmita que está llena de cardo o de fondo blanco, lo que fuera, pues se puede transportar muy bien en este carrito, en esta plataforma plegable y no tenemos que cargar pesos. Bueno, esto es un carro móvil al baño María. Mira, carro móvil al baño María, con un buffet móvil, transporte de platos para mantenerlos calientes con toda comodidad y permite servir un buffet caliente completo rápidamente en una sola vez. O sea, prácticamente pum, pum, pum y ya está. Y aquí abajo hay agua que está con una resistencia que se está calentando y mantiene la comida caliente a más de 65 grados. Atento, 65 grados. Y esto es un carro portabandeja. Pues aquí va la bandeja, los gastronós con 20 niveles. Parece esto la teletienda. Estoy aquí vendiendo. Compre usted este carro. No sé si esto lo escuchará alguien. Estructura de este resistente y robusto carro tipo torre está fabricado en tubos de acero inoxidable con paredes de 25 milímetros de grosor. Modelo se apoya sobre 4 ruedas con giro de 65 grados. Toda ella con freno. Se puede decir que es un modelo que es ligero, fácil de manejar, estable y seguro. Puede ampliar hasta 20 bandejas en un espacio mínimo. ¿Qué más podemos pedir? Pídalo por Reyes, en su carta de Reyes Magos. Y ya hemos terminado, que me duele la lengua de tanto hablar.